Bendito Dios. Muy buenos días, que Dios les bendiga. Pues ya es viernes. Y vamos a continuar con la lectura de la Biblia, amén. Pero, primero que nada, pues vamos a darle gracias al Señor. Como dice ese canto, es que no sé si se escucha hasta acá, habla de que Dios es fiel. La fidelidad de Dios es grande. Y sí, ciertamente la fidelidad de Dios es grande. Tanta es su fidelidad que pues ahí está con nosotros, aún en el sueño, cuando no sabemos nada, ni entendemos, ni conocemos nada, ahí está con nosotros, cuidándonos. Amén. Entonces, bueno, vamos a darle gracias a Dios por una mañana más junto con Él. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, porque estamos de pie nuevamente, Señor. Vamos a leer tu palabra, Señor, y te pido que nos des el entendimiento suficiente, Señor, o necesario, Padre, para entender lo que hoy nos quieres hablar, Señor. Estuvimos hablando, Señor, de un buen rey, del rey Ezequías. Tú lo conoces perfectamente, porque tú lo escribiste en tu palabra, Señor. Gracias porque aprendimos mucho de él, Señor. Aprendimos cosas que tenemos que hacer, también cosas que tenemos que dejar de hacer, Señor. Pero principalmente, Señor, tenemos que aprender a ser fieles contigo, Señor, para que tú nos voltees a ver, Padre, en el nombre de Jesús. Pues ahora, Señor, comenzamos un nuevo capítulo, Señor, contigo, tomados de tu mano. Señor, acompáñanos y guárdanos, Señor. Guarda nuestro corazón y guarda nuestra mente, Señor, para rendirnos, Señor, y rendir nuestra mente únicamente a ti, Señor. Nuestros sentidos y nuestro entendimiento solamente a ti, Señor, que eres quien revela verdaderamente tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por nuestra vida, por la vida de nuestra familia, por la vida de nuestros hijos, nuestras hijas, Señor, por la vida de mis hermanos en la iglesia, Señor. Te pido que los bendigas a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús, que tengan lo necesario en este día, Señor, para poder estar en paz, Señor, estar tranquilos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo bendigo a cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Cristo, que sean completamente hombres y mujeres fieles y entregados a ti, a tu voluntad y a tu palabra, Señor, porque es lo que anhela mi corazón. Una iglesia, Señor, que te ame por encima de todo, Señor. Una iglesia que tenga buenas cuentas que entregarte, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, cada uno de ellos, Señor, y de ellas está en tus manos, Señor. Desde el más pequeño hasta el más grande. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Muchas gracias. Bueno. Entonces terminamos hablando ayer de Ezequías, un rey muy importante en el reino del Señor. Tan importante que cuando Ezequías murió, lo enterraron en la parte superior del cementerio de los reyes, y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén le rindieron honores en su muerte, y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Ese es el último versículo del capítulo número 33, del capítulo número 32, del segundo libro de las Crónicas. Ezequías fue un hombre importante, restauró el templo, lo volvió a dedicar al Señor, organizó a los levitas, organizó el festejo de la celebración del día de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, y todo lo organizó muy bien. Fue un hombre que en un momento de su vida, al final de su vida, pues se llenó de soberbia, pero se arrepintió delante de Dios. Dios lo perdonó y le reveló algo muy hermoso. Bueno, ahora vamos entonces al capítulo número 33, donde gobierna Manasés allá en Judá. Y una vez más, pues para recordarlo nada más, lo acabo de decir, Manasés fue hijo de Ezequías. Amén. Y dice el versículo 1 del capítulo 32, Manasés tenía 12 años cuando subió al rey. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Entonces estuvo 67 años, reinó 55 años, pero tenía 12.
Es decir, que cuando dejó de reinar tenía 62 años. Pero ¿qué creen? Que él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Un papá bueno, un hijo malo. Un papá excelente, entre comillas, porque la excelencia solo es de Dios, y un hijo que vuelve a ser como todos los demás, malo. Un hijo que desobedeció la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué desobedeció la voluntad de Dios? Porque reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Acera. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Pero ¿cómo es posible que teniendo un padre tan excelente, un padre tan dedicado a Dios, él haya hecho lo malo? Bueno, lo vamos a ir averiguando. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Imagínense, dentro del mismo templo construyó altares paganos. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego, en el valle de Ben Hinnom, que es decir, en el valle de Hinnom, a donde había un altar dedicado a Moloch. Practicó la hechicería, la adivinación y la brujería y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor y con esto provocó su enojo. Incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado y lo colocó en el templo de Dios, en el mismo lugar donde Dios les había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandamientos, todas las leyes, los decretos y las ordenanzas que les di por medio de Moisés, no los expulsaré de esta tierra que aparté para sus antepasados. ¿Qué pudo haber pasado con Manasés para hacer semejante barrabasada, semejante atrocidad? Era muy joven cuando empezó a reinar, sí, pero ¿qué no había ahí sacerdotes que le dijeran cómo gobernar? ¿Qué no había ahí sacerdotes que lo ministraran en la palabra? Y es que pasa, y lo he dicho siempre, para que pueda haber un gobierno, para que pueda haber un buen gobierno en casa, debe de haber alguien que deje una herencia importante. ¿Cómo lo digo? Bueno, Ezequías tuvo que haber educado a su hijo en el camino del Señor, pero aquí podemos ver que no lo educó en el camino del Señor, porque si lo hubiera educado en los caminos de Dios, Manasés hubiera sido una persona diferente. No hubiera hecho tantas atrocidades, porque ¿cómo es posible? Acababa de morir su padre, él empieza a reinar, empieza a gobernar sobre Judá, y empieza a levantar estatuas, tótems, empieza a levantar altares incluso dentro del templo dedicado al Señor, dentro del templo que su padre dedicó por completo al Señor. Manasés empezó a llevar al pueblo a cometer actos peores que los que habían hecho los reyes anteriores. Bueno, dice el versículo 9, sin embargo Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores de las que habían hecho las naciones paganas, que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero, le pusieron un anillo en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró
El Señor lo escuchó y se conmovió por su petición, así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. ¿Y por qué tiene que suceder tanto así? Oh, es lo que luego yo me pongo a pensar. ¿Por qué Dios, bueno, más bien, por qué el hombre tiene que estar padeciendo tanto? ¿Por qué el hombre tiene que padecer tanto en su vida? Tiene que tener un dolor tan grande en su vida para buscar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Manasés tuvo que haber sido preso por los reyes asirios, llevado a Babilonia y estar encadenado con un anillo en la nariz para sentirse como un animalito, porque así realmente era como los trataban los asirios, los babilonios, así era como trataban a los del pueblo de Israel, de Judá, así los trataban como animales. Les daban de comer a lo que querían, les daban de comer a la hora que querían, les daban agua a la hora que querían. Tuvo que sentirse realmente así Manasés, como un animalito, para volver a acordarse del Señor, así como el hijo pródigo que dormía entre cerdos. Así tuvo que sentirse el hijo pródigo como Manasés para volver su rostro a Dios y arrepentirse. ¿Por qué tiene que llegar el hombre hasta ese extremo? ¿Por qué tenemos que llegar hasta ese extremo? Entonces Manasés ora al Señor, se arrepiente y el Señor se conmueve de las lágrimas de Manasés y lo regresa a su ciudad. Pero esto también es importante, porque no hay corazón tan más malo, no hay corazón tan malo, corazón de hombre, no hay corazón de hombre, de mujer, tan malo que no pueda recibir la misericordia y el perdón de Dios. O sea, hay corazones muy malos que también pueden recibir la misericordia de Dios. Esto es, si tú conoces a alguien en tu trabajo, si conoces a un vecino, si a quien sea que conozcas, que diga no quiero de Dios y sea grosero en gran medida, mal hablado en gran medida, mal portado en gran medida, aquí estamos viendo que Dios tiene compasión aún de esos corazones. Dios tiene compasión aún de esas personas que se dicen o se creen ser las más malas del mundo. Ay, perdón. Después de esto, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, desde el occidente del manantial de Gijón, en el valle del Cedrón, hasta la puerta del pescado, y continuó alrededor de la colina de Ofel. Edificó la muralla muy alta, además colocó a sus oficiales militares en todas las ciudades fortificadas de Judá, y Manasés también quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor. Derribó todos los altares que había construido en el monte donde estaba el templo y todos los altares que había en Jerusalén y los arrojó fuera de la ciudad. Y repito, y vuelvo a lo mismo, no hay corazón tan duro, no hay corazón tan duro como la piedra, como el diamante, vaya. No hay corazón tan duro que el Señor no pueda transformar en un corazón de carne. Cualquiera que se sienta el más rudo, la más ruda, el más... sí, el más rudo, la más ruda, el más malo, la más mala. No hay corazón que Dios no pueda transformar de mal a bien. Pero, ¿por qué tenemos que llegar al extremo de sentirnos así en un punto de sufrimiento? ¿Por qué tenemos que llegar hasta ahí? Si a este hombre, a Manasés, a este rey, el Señor le habló a él y a su pueblo y no los escuchó. Y así pasa con mucha gente a la que tú le hablas del Evangelio, a la que tú le compartes la palabra, que no es que les estés insistiendo, pero les estás recordando, mira, Dios te está buscando, Dios quiere algo contigo, Dios quiere tener una amistad contigo, no sé, como tú le llames como tú le hables a las personas y no te quieran escuchar. Va a llegar el momento, digo, yo espero en Dios que no, pero va a llegar el momento que quizás el Señor los va a tocar con un dolor tan grande que entonces te van a buscar a ti para que les hables del Señor y entonces vuelvan su corazón a Él. No sé, porque así pasa, ¿eh? Así pasa. Después de restaurar el altar del Señor, después restauró el altar del Señor y allí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias. También alentó al pueblo de Judá para que adoraran al Señor, Dios de Israel. Sin embargo,
La gente seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque solo los ofrecían al Señor su Dios. Una vez más este versículo. Sin embargo, o sea, él hizo todo, reparó puertas, reparó murallas, volvió a instalar los sacrificios, todo. Sin embargo, pues la gente que antes estaba con él y que después él compuso el camino, perdón, ellos seguían ofreciendo sacrificios en el santuario, en los santuarios paganos, aunque solo los ofrecía al Señor, su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés, su oración a Dios y las palabras de que los videntes le hablaban en el nombre del Señor Dios de Israel, están registradas en el libro de los reyes de Israel. La oración de Manasés, el relato de la forma en que Dios le respondió y el relato de todos sus pecados y sus infidelidades están escritos en el registro de los videntes. Incluye una lista de los sitios donde antes de que se humillara y se arrepintiera, construyó santuarios paganos y levantó ídolos y postes dedicados a la diosa Acera. Cuando Manasés murió, lo enterraron en su palacio. Luego su hijo Amón lo sucedió en el trono. Permítanme un segundo. Están escritas en las palabras de los videntes. Ok, vamos al reinado de Amón. Ya vimos quién fue Manasés. Yo les dije ayer, vamos a ver qué nos dice el Señor acerca de Manasés. Pues ya nos dijo, un hombre que comenzó a reinar muy pequeño, tenía 12 años, estaba saliendo de la niñez, estaba entrando en la pubertad, no en la adolescencia, perdón. Hizo lo malo, se arrepintió y el Señor, pues vaya, lo perdonó. Muere él, lo entierran en su palacio y sigue su hijo Amón. Y Amón gobierna en Judá. Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Solamente 2 años reinó Amón en Jerusalén. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, así como su padre Manasés. Amón rindió culto y ofreció sacrificios a todos los ídolos que su padre había hecho. Pero a diferencia de su padre, no se humilló ante Dios, sino que Amón pecó aún más. Tiempo después, los propios funcionarios de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en el palacio. Pero los habitantes del reino mataron a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y luego proclamaron rey a su hijo Josías. Manasés, Amón y luego Josías. Josías, hijo de Amón. Poco le duró el gusto para hacer sus maldades. Bueno, vamos al capítulo 34, perdón, del segundo libro de las Crónicas, donde Josías gobierna sobre Judá. Amén. Josías tenía 8 años, otro niño. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar a Dios. Comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los dioses tallados y las imágenes fundidas. Ezequías fue bueno. Su hijo Manasés no lo fue, el hijo de Manasés tampoco lo fue, pero llega Josías, un hombre que siguió los caminos de David. Aquí no dice que haya seguido los pasos de su papá, ni los pasos de su abuelo, ni los pasos de su tío, no. Siguió los pasos de David. El mejor ejemplo de adoración que podemos encontrar en la Biblia. El mejor ejemplo de arrepentimiento que podemos encontrar en la Biblia. El mejor ejemplo de un corazón que le agrada a Dios lo encontramos en David. El mejor ejemplo de todo lo podemos encontrar en él. Entonces, él siguió los pasos de David. Ordenó que demolieran, dice el versículo 4, los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró
de que desplazaran los postes dedicados a la diosa Acera, los dioses tallados y las imágenes fundidas, y que los pedazos fueran esparcidos sobre las tumbas de aquellos que les habían ofrecido sacrificios. Eso quieren seguir, pues adórenlos por siempre. Les queman sus altares, les queman todo, lo deshacen y van y lo echan sobre sus tumbas. Eso era parte de la cultura hebrea en ese entonces, ¿no? Ya son cosas que ahora no se practican, pero pues bueno. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares y de esa manera purificó a Judá y a Jerusalén. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón e incluso hasta tan lejos como Neftalí y en las regiones que las rodean. Destruyó los altares paganos y los postes dedicados a la diosa Cera y redujo los ídolos a polvo. Derribó todos los altares del incienso en toda la tierra de Israel y finalmente volvió a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías, este rey, encargó a Safán, hijo de Azalía, a Maaseías, el gobernador de Jerusalén, y a Joa, hijo de Joahaz, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. Estos hombres le dieron al sumo sacerdote Hilcías el dinero que habían recaudado los levitas, que servían como porteros en el templo de Dios. Las ofrendas las traían la gente de Manasés, de Efraín y los que quedaban de Israel, al igual que la gente de todo Judá, de Benjamín y de Jerusalén. Volvió a hacer lo mismo que su abuelo Ezequías. Su bisabuelo Ezequías volvió a hacer lo mismo, reconstruyó todo y volvió a juntar tributos para reparar lo que se tuviera que reparar, ¿no? El sumo sacerdote les confió el dinero a los hombres designados para supervisar la restauración del templo del Señor y a su vez ellos pagaban a los trabajadores que hacían las reparaciones y la renovación del templo. Contrataron carpinteros y constructores, los cuales compraban piedras labradas para las para las paredes y madera para las vigas y los soportes. Restauraron lo que los reyes anteriores de Judá habían permitido que cayera en ruinas. Los obreros servían fielmente bajo el liderazgo de Jaat y Abdías, levitas del clan de Merari, y de Zacarías y Mesulam, levitas del clan de Coat. Otros levitas, todos músicos hábiles, quedaron encargados de los trabajadores en los diversos oficios, incluso otros ayudaban como secretarios, oficiales y porteros. Pues también tuvo un trabajo muy importante Josías. Tuvo un trabajo importante. Supo seguir los caminos de David, porque aquí habla que siguió los caminos de David. Entonces, gran trabajo fue el que hizo Josías. Hilcías descubre la ley de Dios, y esta parte a mí me gusta mucho. Esto lo vimos en el segundo libro de los Reyes. Hilcías descubre la ley de Dios. Bueno, lo vamos a leer, pero a mí de entrada cuando lo leí dije, órale, pues entonces ¿a dónde estaba ese libro que había dejado Moisés? Bueno, mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Estaban reconstruyendo el templo. Había muchas partes que estaban derribadas, estaban tiradas, paredes que se habían caído, este libro lo encuentran incluso, como lo narra bien el segundo libro de los Reyes, estaba metido en una especie de jarrón. Entonces ahí encontraron el libro que escribió Moisés. Mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán. No era un libro como tal, era un rollo, porque antes no escribían en hojas, hoja por hoja, no, escribían en rollos enteros, y esos rollos a veces eran de piel de animal, o también se acostumbraba que podían escribir en papiros. Bueno, entonces se encuentran el rollo,
y Hilcías le da el rollo a este hombre llamado Safán. Safán llevó el rollo al rey y le informó: sus funcionarios están haciendo todo lo que se les asignó, señor. El dinero que se recaudó en el templo del Señor ha sido entregado a los supervisores y a los trabajadores. Safán también dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó sus ropas en señal de desesperación. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta que todo lo que estaba haciendo, aunque era con buena intención, no era correcto delante de Dios. Entonces escucha la ley perfecta de Dios, escucha los mandamientos, estatutos y decretos de Dios, y se da cuenta que aunque estaba haciendo lo bueno, no era como decía el Señor que se tenía que hacer. Entonces por eso dice: híjole, le estoy regando, porque las cosas no son como yo pienso, las cosas son como está escrito en este rollo, en este libro de la ley. Bueno, luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal del rey. Vayan al templo, les dijo, y consulten al Señor por mí y por todo el remanente de Israel y de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor ha sido derramado sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra del Señor. No hemos estado haciendo todo lo que este rollo dice que debemos hacer. Es lo que les digo. Y es que a veces la mente del hombre es así. Pues si soy buena persona, pues yo sé que no merezco el castigo de Dios, pero es lo que uno piensa. ¿Es bueno ser buena persona? Sí. ¿Es bueno no meternos con los demás? Sí. Pero hay algo más. Hay algo más en ser buenas personas y no meternos con nadie. ¿Qué? Volver nuestro corazón a Dios y volverlo verdaderamente. No basta solamente con ser buenos o con creer que seamos buenos. El asunto aquí, el tema aquí es volver nuestro corazón a Dios. Porque un día por emoción podemos ser buenos y ayudar a todos los demás. Porque un día por emoción podemos no meternos con nadie. Por emoción, tal vez. Pero si analizamos nuestras emociones constantemente, podemos darnos cuenta que no siempre son para el bien. A veces nosotros, nuestras emociones, nuestras malas emociones, nos ganan y no hacemos lo correcto delante de Dios. Entonces, esto pasa con este hombre Hilcías, con este rey, perdón. Al momento de que encuentran el rollo, estaba haciendo cosas buenas, sí, pero no eran las cosas que decía, o sea, no era de la forma correcta como lo está marcando el libro de la ley, este libro de la ley que encontraron. Por eso dice aquí, porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra del Señor y no hemos estado haciendo todo lo que este rollo dice que debemos hacer. Entonces, no basta con ser cristiano. Tenemos que volver completamente nuestro corazón al Señor. No basta con decir soy cristiano, levanto las manos, canto. No basta con eso. De verdad, tenemos que ser como la Biblia dice que tenemos que ser. No es por apariencias, es por actitud del corazón. Entonces, versículo 22 del capítulo número 34, segundo libro de las Crónicas. Entonces Hilcías y los otros hombres se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Esta mujer Hulda no es que vivir en el templo, sino que le gustaba a ella estar ahí. Ella era una profetisa. Estaba junto con su esposo también trabajaba en el templo y ella estaba en el templo. Entonces, esta mujer estaba ahí y van estos hombres a consultarla. Se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén a consultar a Hulda. Hulda era una mujer profetisa. Ella era esposa de Salum. Salum era hijo de Ticvá. Ticvá era hijo de Arás, el encargado del guardarropa del templo. A eso se dedicaba el esposo de Hulda. Así es Hulda porque no tiene acento. Si tiene acento, no. Es que algunos dicen Hulda, pero es Hulda. Ella les dijo: el Señor, Dios de Israel, ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió, esto dice el Señor. Traeré desastre sobre esta ciudad
y sobre sus habitantes. Todas las maldiciones escritas en el rollo que fue leído al rey de Judá se cumplirán, pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo será derramado sobre este lugar y no se apagará. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle, esto dice el Señor Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que Él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Te humillaste, rasgaste tus ropas en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que tú hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú mismo no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad y sus habitantes. De modo que le llevaron el mensaje al rey. Híjole, no es que no merezcamos el castigo de Dios, porque ciertamente lo merecemos. ¿Por qué? Pues porque somos pecadores y somos desobedientes. Ciertamente merecemos el castigo. Por eso todos los días, porque está escrito, nosotros todos los días tenemos que arrepentirnos. Todos los días tenemos que arrepentirnos. No nada más un domingo, o no nada más un día que me porto mal y lo reconozco. No, todos los días tenemos que arrepentirnos. Podemos vivir en paz y tranquilos, sí, pero todos los días tenemos que arrepentirnos delante de Dios, porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque si fuera por nuestras obras, el Señor ya desde cuando nos hubiera cortado la vida y a Dios te llamabas. Entonces, bueno, le prolonga la vida a este hombre, porque lloró, se rasgó las vestiduras y se arrepintió delante de Dios. Versículo 29. Y aquí vamos a ver un poco las reformas religiosas que hizo este hombre Josías, un hombre que le agradó a Dios. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los levitas, toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con todo el alma, y prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Híjole, esto es bien importante. Es tan importante que nosotros no podemos ignorar la voluntad de Dios. No podemos ignorar la voluntad de Dios. Y es que podemos decir, pues ya vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. No es que vivamos bajo la gracia o bajo la ley. Tenemos que ser obedientes a la voluntad de Dios. Sí es importante la ley, sí es importante la gracia, pero todavía más importante es vivir bajo la voluntad de Dios. Entonces ellos hacen un pacto. El pacto de seguir los estatutos, mandatos y decretos que dice la palabra. Pero vamos, más allá de eso, dispón tu corazón a servir a Dios. Dispón tu corazón a amar a Dios. Dispón tu corazón a estar siempre en la presencia de Dios. 32. Además exigió a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, que Benjamín es una tribu, que hicieran una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo y renovó su pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías quitó los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios durante el resto de la vida que adoraran al Señor su Dios. Durante el resto de la vida de Josías no se apartaron del Señor Dios de sus antepasados. Capítulo 35. Volvemos. Ezequías celebra la Pascua y Josías, su bisnieto, también celebra la Pascua. Lo que les platicaba ayer, que ¿qué es la Pascua? Pues es el Pesaj. Y tal cual, Pesaj significa pasar. ¿Cómo pasar, hermano? Sí, pasar. El pueblo de Israel, una vez que sale de Egipto, todo el pueblo hebreo, porque también era en Israel, el pueblo hebreo,
Cuando salen de Egipto, el faraón los va persiguiendo, llegan al mar y dicen, ¿y ahora qué onda? Pues ¿cómo vamos a pasar, no? El Señor le dice a Moisés, golpea con tu vara el mar para que se abra en dos, y pasaron. Eso es Pesaj, pasar. Pasaron, llegaron al otro lado, los siguen los egipcios, todavía cuando el mar estaba abierto, y justo cuando estaban a la mitad del mar los egipcios, ¡fum!, se vuelven a juntar las aguas y terminan con ellos. Pesaj es eso, pasar. Entonces Josías celebra la Pascua, celebra el Pesaj. Josías anunció que se celebraría la Pascua del Señor en Jerusalén. Capítulo 35, versículo 1. Josías anunció que se celebraría la Pascua del Señor en Jerusalén, y entonces se sacrificó el Cordero de la Pascua el día 14 del primer mes. ¿Quién no es nuestro Cordero Pascual? Lo decíamos ayer, o nuestro Cordero de la Pascua, también se le nombra Cordero Pascual. Nuestro Cordero de la Pascua es el Señor Jesucristo. ¿Por qué el de la Pascua? Bueno, porque cuando se estaba celebrando la Pascua, pues también el Señor fue entregado, pero Él nos permitió pasar al templo y ya sin ningún rito ceremonial, ya tenemos acceso al templo de manera normal, pero siempre y cuando lleguemos con un corazón arrepentido delante de la presencia de Dios. Es nuestro Cordero de la Pascua que nos hizo pasar de la muerte a la vida. Es nuestro Cordero Pascual que nos levantó estando muertos en delitos y pecados, nos levantó y nos hizo pasar a su presencia. Él es nuestro Cordero Pascual. Versículo 2. Josías también asignó a los sacerdotes sus responsabilidades y los animó en su trabajo en el templo del Señor. Dio esta orden a los levitas, quienes debían enseñar a todo Israel. Fíjense, esta orden se la da a los levitas, a los encargados del templo, a los encargados de los instrumentos, de todos los enseres del templo. Les dio esta orden a los levitas, quienes debían enseñar. Ellos tenían que enseñar a todo Israel, y quienes habían sido apartados para servir al Señor, les dijo así: pongan el arca sagrada, es decir, el arca del pacto, que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ustedes ya no tienen que seguir cargándola de un sitio a otro sobre sus hombros. Ahora dediquen su tiempo a servir al Señor su Dios y a su pueblo Israel. Preséntense para su turno según las divisiones de sus familias de sus antepasados, de acuerdo con las instrucciones del rey David de Israel y las de su hijo Salomón. Luego, preséntense en el santuario en el lugar designado para su respectiva división de familia y ayuden a las familias que les hayan sido asignadas cuando éstas traigan sus ofrendas al templo. Esas instrucciones se las estaba dando a los levitas. Maten los corderos de la Pascua, purifíquense y prepárense para ayudar a los que lleguen. Sigan todas las instrucciones que el Señor dio por medio de Moisés. Después, Josías proveyó 30,000 corderos y cabritos para las ofrendas de la Pascua del pueblo, junto con 3,000 cabezas de ganado, y todos eran los de los rebaños y de las manadas del rey. Los funcionarios del rey también hicieron contribuciones voluntarias al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas. Hilcías, Zacarías y Jehiel, administradores del templo de Dios, dieron a los sacerdotes 2,600 corderos y cabritos y 300 cabezas de ganado como ofrendas de la Pascua. Pero ven cómo aquí lo que yo estoy notando es que, a pesar de que el pueblo había sido malo, de que el pueblo se había olvidado de Dios en algún tiempo, cómo todos vuelven una vez más a ser uno solo y entienden que tienen que adorar a Dios. ¿Cómo es tan fácil que el hombre caiga en pecado? Porque es muy fácil que el hombre caiga en pecado. El hombre, híjole, por más malo que sea, como lo decíamos hace rato con Manasés, el hombre, por muy malo que sea, si de verdad vuelve su corazón y su mirada a Dios, Dios los perdona y Dios los transforma. Aquí estamos viendo, ya en este punto que estamos leyendo ahorita, vemos cómo todo el pueblo era uno y querían celebrar la Pascua. Pudieron haber sido los más malos. Pudieron haber adorado a Sera, a Astarot, a Baal, a Moloch, al que ustedes gusten y manden. Pero cuando el pueblo se pone de acuerdo, cuando una iglesia se pone de acuerdo en hacer lo que se tiene que hacer para Dios y laten como si fuera un mismo corazón, de verdad que impacta mucho en la sociedad. Impacta mucho
a los que nos rodean. No a Dios, porque a Dios no le sorprende nada. Dios pone las cosas en nuestro corazón para hacerlas. Pero si viviéramos de verdad en una verdadera comunión y olvidáramos todo lo malo que a veces se nos viene a la cabeza, seríamos una nación diferente. Bueno, entonces los jefes de los levitas, Conanías y sus hermanos, Semaías y Natanael, al igual que Asabías, Jehiel y Josabad, dieron 5,000 corderos y cabritos y 500 cabezas de ganado a los levitas para sus ofrendas de la Pascua. Cuando todo estaba listo para la celebración de la Pascua, los sacerdotes y los levitas ocuparon sus lugares organizados según sus divisiones, tal como el rey lo había ordenado. Luego, los levitas mataron los corderos de la Pascua y presentaron la sangre a los sacerdotes, quienes la rociaron sobre el altar, mientras los levitas preparaban los animales. Repartieron las ofrendas quemadas entre la gente de acuerdo a los grupos de familias, para que las ofrecieran al Señor, según estaba establecido en el libro de Moisés. Hicieron lo mismo con el ganado. Luego asaron los corderos de la Pascua, como estaba establecido, hirvieron las ofrendas sagradas en ollas, calderos y sartenes, y las llevaron rápidamente a la gente para que la comiera. Después, los levitas prepararon las ofrendas de la Pascua para sí mismos y para los sacerdotes, descendientes de Aarón, porque los sacerdotes habían estado ocupados desde la mañana hasta la noche, presentando las ofrendas quemadas y las porciones de grasa, de grasa. Los levitas se hicieron cargo de todos estos preparativos. Los músicos, descendientes de Asaf, estaban en sus lugares asignados y seguían las órdenes que se les había dado. Y siguieron las órdenes que les había dado David. O sea, es que David había dejado establecido un orden en la alabanza del templo. Asaf, Emán y Jedutún, vidente del rey. Los porteros cuidaban las puertas y no era necesario que se alejaran de sus puestos de servicio porque sus hermanos levitas les preparaban sus ofrendas de la Pascua. Toda la ceremonia de la Pascua del Señor se terminó en ese día. Todas las ofrendas quemadas fueron sacrificadas en el altar del Señor, como lo había ordenado el rey Josías. Todos los israelitas que estaban presentes en Jerusalén celebraron la Pascua y el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Desde los tiempos del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante. Ninguno de los reyes de Israel jamás había celebrado la Pascua como lo hizo Josías, porque hizo participar a todos los sacerdotes y levitas, a todo el pueblo de Jerusalén y a la gente de todo Judá e Israel. Esta celebración de la Pascua ocurrió en el año 18 del reinado de Josías. Pero ¿qué creen? Que después Josías se va a la guerra y muere en batalla. Bueno, ya les adelanté. Versículo 20. Después de que Josías terminó de restaurar el templo, Necao, rey de Egipto, dirigió a su ejército desde Egipto para hacer la guerra en Carquemis, junto al río Éufrates, donde Josías y su ejército salieron a enfrentarlo. Pero el rey Necao envió mensajeros a Josías con el siguiente mensaje: ¿Qué quieres de mí, rey de Judá? No tengo nada contra ti. Yo voy de camino a pelear contra otra nación. Y Dios me ha dicho que me apresure. No interfieras con Dios, quien está conmigo, o Él te destruirá. Sin embargo, Josías se negó a escuchar a Necao, a quien Dios realmente le había hablado, y no quiso regresar. En cambio, se disfrazó y dirigió al ejército en la batalla en la llanura de Megiddo. Es que miren, lo que yo siempre he dicho, Dios no es exclusivo de nadie. Dios no es exclusivo Dios no es exclusivo de alguna iglesia, de algún estado, de alguna nación. Dios no es exclusivo de nadie. Dios le habla a todos. Dios le habla a quien Él quiere hablarle. A este rey, Necao, rey de Egipto, le habla y le dice, tienes que ir a pelear contra X, ¿no?
Pero este Josías estaba con su ejército ahí, salieron a hacerle guerra, no le creyó este Josías que ciertamente le había hablado a él, porque ¿por qué le va a hablar Dios a aquel si es nuestro Dios, si es al Dios que le rendimos culto y le levantamos ofrendas? ¿Por qué le va a hablar a un pagano? ¿Por qué le va a hablar a un filisteo? ¿Por qué le va a hablar a alguien que no es cristiano, vaya? Dios es soberano y Él puede hablarle a quien quiera. A quien quiera, ahí se muestra la soberanía de Dios. Dice el versículo 22, sin embargo, Josías se negó a escuchar a Necao, a quien Dios realmente le había hablado. Le habló a Necao. No era el tema contra Josías, no era el tema contra el ejército de Josías, era el tema para ir a pelear contra otra nación. Pero es que así somos. ¿Y por qué le habla? No es cierto, Dios a ti no te habla, porque yo soy cristiano. Dios le habla a quien quiera, a quien Él quiere. Dios se manifiesta en quien Él quiere. Si se manifestó en medio del desierto en una zarza que estaba ardiendo, y se manifestó también abriendo el mar, y se manifestó con Abraham, siendo Abraham hijo de padres idólatras, si se manifestó con nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿tú crees que no se va a manifestar con quien Él quiere? Claro que sí. Entonces Josías se niega a escuchar a Necao, a quien Dios realmente le había hablado, y no quiso regresar. En cambio se disfrazó y dirigió el ejército en batalla en la llanura de Megido. Entonces los arqueros enemigos hirieron al rey Josías con sus flechas, y el rey gritó a sus hombres: sáquenme de la batalla porque estoy gravemente herido. Pues si te están diciendo que no te metas ahí, te están diciendo, pero ahí vamos, así somos, no vayas para allá, pues para allá voy. No pelees, no levantes la voz, no te metas, pero ahí vamos, porque somos bien valientes. Así que sacaron a Josías de su carro de guerra y lo pusieron en otro. Luego lo regresaron a Jerusalén, donde murió. Lo enterraron allí en el cementerio de los reyes, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por él. El profeta Jeremías compuso cantos fúnebres en honor a Josías, y hasta el día de hoy los coros siguen. Los coros se siguen entonando. Estos tristes, una vez más, versículo 25. El profeta Jeremías compuso cantos fúnebres en honor de Josías, y hasta el día de hoy los coros siguen entonando estos tristes cantos acerca de su muerte. Estos cantos de duelo se han convertido en una tradición y están registrados en el libro de los lamentos, o en el libro de las lamentaciones. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y sus actos de devoción, realizados según lo que estaba escrito en la ley del Señor, desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Pues hasta aquí le vamos a dejar porque ya no nos va a dar tiempo para seguir leyendo. Les recuerdo, el domingo nos vemos en la iglesia. Bueno, el capítulo 36, se los adelanto, sigue la vida de Joacás, rey de Judá. Pero les recuerdo, para el día de domingo tenemos una celebración especial en la iglesia. Entonces no dejen de ir. Lleven su toallita para secarse sus piecitos. Y que sea Dios el que hable a nuestro corazón. Amén. Hermana Tete, que Dios te bendiga, hija. Qué gusto que estás con nosotros. Charlie, que Dios te bendiga, hijo. Y a quienes se vayan a anexar después, también que Dios los bendiga. Por favor, no se pierdan la celebración del domingo. Es un acto que el Señor nos enseña que hagamos, el Señor Jesús nos enseña que hagamos. Podemos pensar que no lo dejó como estatuto perpetuo o como ordenanza para hacerlo constantemente, como es la Santa Cena, pero sí nos enseña que a través de eso que vamos a hacer el día domingo, pues vamos a mostrar nuestro corazón, todos, delante de todos. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús, porque ya es hora, ya son 5:55, y vamos a darle gracias a Dios. Papito lindo, muchas gracias, mi Rey. Muchas gracias, mi Señor, bendito eres, alabado y exaltado es tu nombre. Glorioso por todas las edades y por todos los tiempos. Gracias por esta lectura
de mañana, Señor. Gracias, yo te pido que nos bendigas, Señor, que seas con nosotros en este día, Señor. Que nos cierres la boca, Señor, a los pleitos. Así como nos mostraste, Señor, que no nos metamos, Señor, con nadie, Padre, con este rey, Señor, que no creyó que a un inconverso, por decirlo así, Padre, tú le hablaras. Tú le hablas a quien tú quieres y haces lo que tú quieres. Por eso eres soberano. Eres Rey de reyes, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Dios de los espíritus de toda carne, poderoso Señor en gloria, Rey en batalla, soberano, soberano Dios. Cállanos la boca, Señor, si alguien, Señor, quiere entrar en conflicto con nosotros. Tenemos que dar testimonio de quién eres tú, Señor. Padre, aunque nuestras manos, nuestra boca quisieran pelear, Señor, tú eres el que peleas las batallas por nosotros. Señor, yo te pido que bendigas este día y que lo bendigas, Señor, para todos. Bendice a mis hermanos que ya se van a trabajar, Señor, a los que ya estén en su trabajo, Señor, bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Prospéralos en todo, papito lindo, y no te apartes de sus casas, no te apartes de su hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a todos en la iglesia, por favor, Padre, a todos. Bendice a mi hermana Maritere, Señor. Bendice a mi hermana Carmen, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícenos a todos, Señor, a los que estamos y a los que han de llegar, Padre, en el nombre de Cristo. Bendice a los más pequeños y a los más grandes, Señor. Bendícenos a todos, Padre. Bendice a mi esposa, bendice a mi vida, a mis hijos, a mis hijas, Señor. A los hijos y a las hijas de mis hermanos, Señor. Sobrinos, sobrinas, a todos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícelos. Sé con ellos y que nunca se aparten de ti, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy continuamos este día contigo, Señor. Gracias por este maná que nos permitiste recoger, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho, hermana Tete, pues nos vemos pronto en la iglesia, te extrañamos de verdad. Cuídense, que Dios les bendiga y nos vemos el día domingo. Amén. Que Dios les bendiga. Bye.